Bueno, hablaré de los avances en las terapias en la distrofia muscular de Duchenne, aunque actualmente sabemos que no hay un tratamiento curativo, pero que evidentemente hay muchas terapias modificadoras enfocadas en modificar la historia natural de los pacientes y las familias. Estos son mis conflictos de intereses para la presentación. Y evidentemente lo que está pasando es que se está un cambio de paradigma en la distrofia muscular de Duchenne, tanto en el diagnóstico temprano, como se ha hablado bien en las charlas anteriores, en el manejo integral y en las nuevas terapias que están tanto a nivel de ensayos clínicos como ya terapias que se pueden ofrecer directamente al paciente, ¿no? Entonces el cambio del paradigma está enfocado de manera integral, evidentemente con una sospecha clínica temprana, un diagnóstico precoz, un consejo genético, como se ha hablado previamente. Esto lleva a un manejo integral, que ya hay guías internacionales, que lo importante es adaptarlas a la realidad de cada una de las regiones donde diagnostiquemos y tratemos a los pacientes, y nuevas terapias, que es lo que hablaremos en adelante. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica, dinámica de lo que es una fibra muscular. Cuando una fibra muscular sufre un daño, se activan unas células que se llaman células satélites y reparan la fibra muscular, ¿no? Ante cualquier trauma, al mínimo trauma. Y entonces esto es lo que sucede en las etapas tempranas de la enfermedad. No obstante, cuando ya el paciente está en silla de ruedas, las fibras musculares, todo el tejido muscular entra en un periodo que se llama un periodo de sarcopenia, donde se vuelve un desbalance entre la destrucción y la reparación, y predomina la destrucción muscular y esta se fuerza muscular suficiente para realizar las actividades cotidianas de cada uno de los pacientes. Entonces, en estas circunstancias, evidentemente, es cuando el paciente ya pierde la marcha y presenta las diferentes comorbilidades que se presentan a lo largo de la historia natural. ¿Qué es lo que sucede? Que este concepto de sarcopenia es variable y que en algunos pacientes se manifiesta incluso antes de los 10 años de edad. De ahí que en algunos pacientes, a pesar de hacer todo lo que se hace con las terapias, con la guía de atención integral, pues algunos de estos pacientitos incluso van a perder la marcha antes de los 10 años de edad y otros a los 15, incluso por encima de los 20, basados en estos conceptos fisiopatológicos que hay mucho por descubrir del por qué la gran mayoría de pacientes con distrofia muscular de Duchenne clásico inician con los signos y síntomas hasta los 4, 5, 6 años de edad, todos son iguales, pero posteriormente algunos pueden perder la marcha a los 10, a los 14, a los 20. Y esto es importante detenerlos un momento en esta diapositiva y reconocer que no todos los pacientes van a tener la misma evolución, por lo tanto, no todos los pacientes responderán igual a las diferentes terapias que podemos ofrecer. Y eso no significa que las terapias no sean efectivas. Aunque no hay un tratamiento curativo, pues lo importante es modificar la historia natural. ¿Y cómo podemos saber si las terapias van a ser efectivas? Pues conociendo la historia natural de cada uno de los pacientes, pasando escalas funcionales, saber a qué edad se inician los signos y síntomas, saber a qué edad el paciente deja de subir escaleras, saber a qué edad el paciente ya no puede levantarse del suelo, a qué edad el paciente pierde la marcha. Porque en base a estos conocimientos prácticos que los mismos pacientes nos enseñan, pues vamos a saber diferenciar si son buenos respondedores o no tan buenos respondedores a las diferentes terapias. Y eso no significa que las terapias no modifiquen la historia natural de cada uno de los pacientes. Y evidentemente, pues el objetivo es esto, ¿no? Es prolongar la calidad de vida de los pacientes, pero una calidad de vida que sea eficiente y válida para cada uno de los pacientes y evidentemente su núcleo familiar y social, ¿no? Esta es la historia natural de lo que ya se ha hablado de los diferentes periodos de la enfermedad.
Y el objetivo en la actualidad es modificar y o estabilizar la historia natural de la enfermedad a través de terapias modificadoras, ya sea por medio de ensayos clínicos o terapias que se pueden ofrecer directamente al paciente. Entonces el objetivo es prolongar estos estadios, ¿no? Y lo que es muy importante, que ya se habló previamente en las charlas anteriores, es conocer nuestra casuística. Este artículo yo siempre lo pongo para las charlas para los países latinoamericanos, que es un artículo mexicano, donde se demuestra alguna casuística, evidentemente parcial, de pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Y entonces fíjense que es importante reconocer que no solo en México, sino que en la mayoría de latitudes del mundo, Latinoamérica y otras áreas donde pues existen los diferentes problemas socioculturales eh, que ya conocemos, es que el diagnóstico muchas veces es tardío. Y diagnosticar de forma tardía una enfermedad crónica degenerativa es haber perdido todo el tiempo antes del diagnóstico. Y eso evidentemente va en declive de la historia natural de los pacientes. Fíjense aquí, por ejemplo, la edad de los primeros síntomas, en promedio se identificaron entre los 3,5 años, pero con un rango de 0,5 a 9 años. La edad del diagnóstico, entre en promedio 5,7, pero hasta los 16 años. Y esto está pasando en muchos países. Entonces, como médicos, como trabajadores de la salud, debemos de hacer énfasis en el diagnóstico precoz. Desde el momento que se diagnostique el paciente, ahí empieza el tratamiento integral, ¿no? Aunque no tengamos cura, porque una cosa es tratar y otra cosa es curar. Y entonces simplemente hacer este tipo de reflexiones y justamente el objetivo de este foro es esto, ¿no? Difundir los conocimientos de la enfermedad. Entonces, el primer gran reto en cuanto al cambio del manejo, del cambio del paradigma de la enfermedad, es el diagnóstico precoz. Ya se habló previamente la importancia de la correlación entre el fenotipo, las características clínicas, y el genotipo. Es decir, tener bien tipificado a los pacientes desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético. Porque dependiendo de la alteración genética del paciente con distrofia muscular presente, así se van a poder ofrecer diferentes terapias como vamos a hablar más adelante. No es lo mismo que el paciente tenga una lesión, que tenga una duplicación o que tenga una mutación puntual para las diferentes opciones de tratamiento que en el presente y en el futuro se ofrecen. Evidentemente, antes de hablar de tratamientos estrambóticos, es importante hacer énfasis en el manejo integral, pero esto es redundar, ¿no? Como toda enfermedad, pues el tratamiento tiene que ser integral. Dependiendo de los estadios de la enfermedad, pues el que orquesta este manejo puede ser el neuropediatra, puede ser el médico rehabilitador, un buen pediatra, un buen médico de familia. Lo importante es tener interés y ímpetu en tratar de modificar la historia natural, ¿no? Es decir, que no tenemos que tener recelos de quién maneja al paciente. Lo importante es quién tiene interés en manejar al paciente, en orquestar y hacer alianzas con los diferentes especialistas, para quitar esos egos de que este paciente es mío. No, no, no. O sea, y no sirve de nada tener las guías plastificadas y tenerlas en el escritorio si no le enviamos un WhatsApp al neumólogo que va a ver al paciente y que el neumólogo, el cardiólogo, el rehabilitador, el traumatólogo, la psicóloga, la maestra que va a ver al paciente de la familia conozcan de la enfermedad. Entonces, porque si no conocen de la enfermedad, pues ahí empieza el declive del manejo integral del paciente, aunque tengamos la mejor guía adaptada a nuestras condiciones. Y entonces, miren, yo aquí pongo un ejemplo de un paciente que es la viva historia natural de la enfermedad sin hacer ninguna intervención médica. Este paciente tiene 16 años, nunca se hizo fisioterapia, nunca se hizo nada, y fíjense lo catastrófico que es la enfermedad.
Y esta fotografía es de hace 2 de diciembre. Y Lo más que puedes mover la mano. este paciente, 16 años, y es lo máximo que puede hacer. Lo máximo que puede hacer. Y ha tenido múltiples complicaciones. Por el contrario, tenemos otro paciente con técnicas de prolongación de la marcha, la misma edad, 16 años, ahora tienen 18. El paciente de la derecha sigue con estos ortesis dinámicas que se llaman calipers, sigue con una marcha evidentemente en una superficie llana, ha empezado universidad, y el otro paciente está ingresado por múltiples complicaciones. Entonces, simplemente por no haber hecho lo que hemos hablado previamente: diagnóstico precoz, manejo integral, comunicación entre los profesionales y evidentemente tratar de ofrecer nuevas terapias como a continuación. El objetivo real es este, evidentemente, ¿no? Tratar en el mundo neuropediátrico de entregar lo más saludablemente posible al mundo adulto a un paciente con una enfermedad crónica degenerativa. Sin olvidar que el tiempo no se detiene y es el principal enemigo para cada uno de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, pero el objetivo es prolongar aquella curva que se habló previamente. Y como primera parte ya se ha hablado de que lo más importante es el diagnóstico precoz, iniciar terapia integral, alianzas entre diferentes especialistas, conocer de la enfermedad y empezar a tratar al paciente. Y no hay misterio en esto. Eh, mm, Uno de los principales tratamientos, de hecho, el principal que ha modificado la historia natural de la enfermedad, son los glucocorticoides. Los glucocorticoides eh, han cambiado por completo la historia natural, y además de los glucocorticoides existen otras terapias dirigidas a modificar o a tratar de producir unas proteínas similares o diferentes pero que se parezcan a la distrofina, ya sea por reemplazo, por técnicas de codon stop, de modificación de codon stop, por salto del exón o terapias génicas u otras terapias que en el futuro vendrán, pero que no es importante rendirle tributo a los corticoides, porque antes de la era de los corticoides, los pacientes tenían una pésima calidad de vida. Actualmente sigue siendo muy dura la cuesta arriba para estos pacientes, pero los corticoides, dado el fenómeno inflamatorio que se produce cuando un tejido se produce de forma anómala, valga la redundancia, entonces los corticoides lo que hacen es frenar este proceso inflamatorio, entre otros mecanismos de acciones. Y esto se sigue avanzando y probablemente en el futuro tengamos nuevos corticoides, como hablaremos en los próximos 2 minutos. Esto ya lo hemos hablado previamente, que es fundamental tener bien fenotipado y genotipado a nuestros pacientes, porque dependiendo de la alteración genética podemos ofrecer diferentes opciones en el futuro, como terapia de salto del exón, como terapias relacionadas con mutaciones puntuales sin sentido, o dependiendo de la región donde se encuentre la mutación genética, en el momento actual el paciente puede ser candidato o no a ensayos de terapia génica. Y aquí presento 2 papers de países latinoamericanos donde se tienen bien tipificados la correlación fenotipo-genotipo en cuanto a las características clínicas y la localización de la alteración genética, ya sea de lesión, duplicación o mutación puntual, y las diferentes opciones de tratamiento o manejo que se puedan ofrecer. Este es el presente y el futuro, y esto es lo que las familias se enfrentan día a día en el Google, en su teléfono celular, y están buscando múltiples terapias. Y a todos nos sucede cuando estamos enfermos, pues evidentemente queremos curarnos, ¿no? Y si son nuestros hijos, pues llegamos al sol de rodillas y le damos 3 vueltas y ningún problema, ¿no? Entonces la familia, lo importante es orientarlos, explicarles que en esta página, por ejemplo, de Duchenne Parent Project, existen diferentes opciones de tratamiento, pero que la gran mayoría de ellos, más del 90%, están en fase de investigación, y el gran porcentaje en fase preclínica. Entonces los ensayos clínicos sabemos que se dividen en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1, fase 2 son fases preclínicas, fase 2B, fase 3
son fases clínicas, y fase 4 son en fases de seguimiento una vez que están incluso comercializados los tratamientos. Y es importante explicarle esto a la familia para poner los pies sobre la tierra. Esto ya lo he explicado previamente, las diferentes fases de los ensayos clínicos, y aquí están los diferentes ensayos clínicos actuales relacionados con la distrofia muscular de Duchenne y que pues van pasando de fase 1 hasta llegar a la fase 4. Ya hablábamos previamente de los corticoides. ¿Qué sucede? Cuando hay un daño de la fibra muscular, pues se activan una serie de elementos que los principales son los neutrófilos, las células proinflamatorias, que lo que hacen es identifican el daño, que en este caso hay una ruptura de la fibra muscular, liberan una serie de sustancias, citoquinas entre otras, con el objetivo de ir a tratar de limpiar, terminar de destruir el tejido que aparentemente no funciona y tratar y que se sustituya por otro. Pero si hay una alteración genética, esta sustitución también va a ser enfermo. Y aquel mecanismo de contrarregulación de la sarcopenia que habíamos hablado previamente, pues se va a producir y entonces el cuerpo se engaña. Se activan otras células que se llaman monocitos, que estas después, si nos recordamos de la Facultad de Medicina, se convierten en macrófagos, y que existen macrófagos proinflamatorios y macrófagos que tratan de vencer la inflamación. Entonces, uno de los mecanismos de acción relacionados con los corticoides es favorecer el bloqueo de la inflamación con un tipo de macrófagos que se llaman M2. Y a lo largo del tiempo se ha demostrado que el beneficio de los corticoides y distrofia muscular de Duchenne en cuanto a cierta estabilidad de la fuerza en algunos años, actualmente prácticamente no vemos pacientes con escoliosis con un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Y esto es gracias a lo que se habló previamente del diagnóstico precoz, intervención temprana, pero con el uso de los corticoides prácticamente no se operan pacientes de escoliosis. Y esto pues evidentemente es debido desde el punto de vista farmacológico a los corticoides. Cada vez hay más datos que los corticoides también en cierta medida estabilizan o frenan aquella caída de la capacidad pulmonar, y por tanto sabemos que el corazón y el pulmón van de la mano, un declive de la capacidad de la fracción de eyección cardiológica, recordando que el corazón pues también es un músculo, ¿no? Un músculo estriado. Y pues evidentemente, esto ya lo hemos hablado, que muchos de los eventos que ocurren en un músculo distrófico son atribuidos más al daño de la inflamación per se por la degeneración de la falta de la proteína, que debidas a la ausencia primaria de la proteína que se llama distrofina. Y lo que se ha demostrado en los últimos años es que el uso continuo de los corticoides, con un inicio en promedio entre los 3 y los 4 años, según las guías actuales, de forma diaria por la mañana, ya sea prednisona o deflazacort, actualmente se recomienda más deflazacort, el deflazacort a 0,9 miligramos por kilo y la prednisona a 0,75 miligramos por kilo. Evidentemente esto requiere un protocolo de manejo que podríamos hacer otra charla relacionada con el uso de corticoides y DMD, pero y el régimen que se ha demostrado que es más beneficioso es el régimen continuo, porque hace 15, 20 años, pues a algunos pacientes se les daba 10 días sí, 10 días no, 3 días sí, 3 días no, fines de semana, de lunes a viernes sí, fines de semana no. Lo que se ha demostrado en casuísticas extremadamente grandes es que el régimen continuo, es decir, todos los días, es el más eficaz. Pero los corticoides, como todos sabemos, tienen sus efectos secundarios, ¿no? Hay un aumento de peso, talla baja, dificultades cognitivas, osteopenia, osteoporosis, hirsutismo, cataratas, aumento de presión arterial. Entonces, la comunidad científica no se queda parada. Entonces, Erich Hoffman, que es uno de los hombres que ha contribuido mucho a la distrofia muscular de Duchenne, y sobre todo en dentro del equipo principal de la identificación del gen, eh,
ha trabajado mucho en nuevos corticoides que se llaman corticoides atípicos, y uno de ellos es el vamorolone. ¿Y cuál es la diferencia entre el vamorolone y los glucocorticoides? Recordemos lo que aprendimos en la facultad, que los glucocorticoides tienen un receptor nuclear y que la mayoría de efectos secundarios producidos por los glucocorticoides es este engranaje, esta unión entre el glucocorticoide y el receptor nuclear, y se desencadena toda la cascada de efectos secundarios. Entonces, estos nuevos corticoides o atípicos, como el vamorolone, no se unen al receptor nuclear. El resto de propiedades son similares. Propiedades antiinflamatorias, bloquean la destrucción de la membrana de la fibra muscular y que bloquean las señales proinflamatorias a nivel intracitoplasmático. Y entonces se han realizado múltiples ensayos clínicos, nosotros hemos participado y actualmente está en fase de aprobación por la FDA y la EMA, y lo que se ha demostrado es que el vamorolone, en cuanto a la eficacia en el corto tiempo, que han sido menos de 3 años de ensayos clínicos, se ha demostrado que su uso continuo a dosis de 6 miligramos kilo día presenta en general las mismas propiedades terapéuticas que los glucocorticoides, pero menos efectos secundarios conocidos hasta la fecha. Por lo tanto, es probable que en el futuro pues hablemos de que el vamorolone sustituirá, por ejemplo, al deflazacort. Ya miraremos a ver qué pasa. No nos olvidemos que debemos de tener un protocolo de seguimiento de pacientes que se les inicia los corticoides, al inicio control de presión arterial, control de glucosa, y sobre todo monitorizar cada año al menos una radiografía lateral de columna para ver si hay una destrucción de los cuerpos vertebrales, que esto desde el punto de vista radiológico se catalogan como fracturas patológicas, y que dependiendo del número de vértebras que presenten fracturas patológicas, y ya sea grado 1, 2 o 3, y que esto se traduce en dolor de espalda en los pacientes, simplemente esto, pero luego cuando se caen tienen una fractura de fémur y pueden tener riesgo de embolia grasa, entonces es importante la monitorización, ¿no? Y entonces ya existen protocolos de seguimiento. En resumen, los corticoides y DMD han cambiado la historia natural de la enfermedad. Se inician, las guías dicen 2, 3 años, pero en general, en promedio, se recomiendan entre los 3 y los 4 años. Régimen continuo. Deflazacort versus prednisona, si no tenemos deflazacort, prednisona, ningún problema. Antes, a los pacientes cuando perdían la marcha se les retiraba los corticoides. Actualmente la retirada de los corticoides a los pacientes cuando pierden la marcha se individualiza según su estado osteopénico, su nivel de osteoporosis, su nivel de obesidad o sus otras, evidentemente, efectos secundarios crónicos de los glucocorticoides. Y para esto, pues evidentemente hay que tener un protocolo de seguimiento. Terapia génica. Ahora hablaremos de las cosas estrambóticas, ¿no? Pero que en realidad esperemos que modifiquen la historia natural de los pacientes. Terapia génica, sabemos que está de moda en la atrofia muscular espinal, ha cambiado rotundamente la historia natural, ya lo sabemos. Y en Duchenne es probable que suceda algo similar. En la terapia génica, un concepto básico, sabemos que es un transgen, es decir, es un promotor que utiliza un transportador que son vectores que se llaman virus, que además llevan un GPS hacia el órgano diana, que en este caso sería al músculo estriado, al corazón y al diafragma, y que el objetivo es producir una proteína similar a la distrofina y que supla la función de la distrofina original. ¿Por qué digo similar? ¿Por qué? Porque como se habló previamente, el gen de la distrofina es el gen más grande del genoma humano, el gen que produce la distrofina. Y no existe virus, imagínate que son camiones. No existe camión, no existe buque, no existe barco que transporte este gen tan grande. Entonces, se han creado genes que producen distrofinas más pequeñitas que simplemente lo que hacen es unir
es decir, que tengan las funciones de unión entre la membrana citoplasmática, la membrana de la fibra muscular y el aparato contráctil, es decir, una proteína distrofina que se parezca mucho a la original y que sea más pequeña, pero que cumpla la función. Entonces, aquí pongo el ejemplo. Para transportar un gen que produzca la distrofina grande, la original, no existe maleta que lo pueda transportar. Luego tenemos las minidistrofinas, que es una maleta más pequeña, pero dependiendo de la aerolínea que volemos, no nos la va a admitir. Entonces, en una mochilita donde podemos llevar lo básico para sobrevivir, entonces ese es el concepto de producir una micro distrofina. Y para esto, actualmente hay dos grandes ensayos clínicos, uno del laboratorio Sarepta y otro laboratorio Pfizer, con diferentes adenovirus como transportador de este transgen, y que el gran problema que existe en la actualidad con estos ensayos clínicos es el problema de autoinmunidad. Es el gran hándicap que hay. ¿Por qué pasa esto? Porque, en primer lugar, aunque se utilizan adenovirus que no producen enfermedades, entre comillas, metes toneladas de virus. Imagínense, por ejemplo, 1 por 10 a la 14 de virus por kilo. Entonces esto significa que, aunque no producen enfermedad, esto genera autoinmunidad, se elimina por el hígado, hay una inflamación hepática, puede causar otros fenómenos autoinmunes y además la proteína que se produce, dependiendo del tipo de proteína que se codifique, de esta mini distrofina, de esta microdistrofina, el cuerpo la puede rechazar y puede generar una cascada autoinmune también. Entonces, esa es la gran limitante que hay, la presencia de anticuerpos neutralizantes, aunque hay ensayos clínicos, por ejemplo el de Sarepta, se ha demostrado y cada vez se van presentando más datos que estos son los primeros pacientes que participaron en el ensayo clínico, se ha demostrado que se frena el proceso inflamatorio, disminuyen las CPK y las escalas funcionales se mantienen estables. Ya miraremos en el futuro qué tan eficaz será la terapia génica. Ahora, ¿qué es lo que debemos de transmitir a la familia? Uno es que hay ensayos clínicos de terapia génica. Dos, que dependiendo de dónde se encuentre la región, la alteración genética, en el futuro se puede aplicar terapia génica o no. Por ejemplo, el de Sarepta, los pacientes que tienen comprendidos cualquier alteración genética entre los exones, en los primeros exones, entre el 1 y el 17, no pueden participar en el ensayo por estos fenómenos de autoinmunidad. Los de Pfizer del 1 al 9 y algunos otros exones en medio. Es decir, hay que explicarle todo esto a la familia, ¿no? Estos son otros datos de las cohortes de los pacientes que han participado en ensayos clínicos. Nosotros hemos participado en estos ensayos clínicos y lo que podemos decir de momento que continúa el ensayo clínico, son doble ciego. Algunos pacientes se objetiva bastante estabilidad, pero no sabemos si se ha puesto tratamiento o no al principio o viceversa. Ya miraremos los resultados definitivos. Y algo más esperanzador también, porque evidentemente estamos en los días de Duchenne, y siempre hablamos de Duchenne, pero que en los próximos meses se iniciarán de forma escalonada terapias génicas para otras distrofias musculares de cintura, como diferlina, anactotecnina, calpaína, delta-sarcolicanos, luego alfa, gamma-sarcolicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros probablemente participaremos en estos ensayos clínicos y lo importante es mantener la esperanza, pues, y ir tratando de modificar la historia natural a cada uno de los pacientes. Terapia génica, perdón, terapia relacionada con el codon stop. Dentro de las alteraciones genéticas de la distrofia muscular de Duchenne, sabemos que el 70-75% son relacionados con deleciones. Hay un 10-15% relacionados con duplicaciones y un 10-15% en promedio, aunque dependiendo de las casuísticas de cada país, esto puede ser más o menos, existen mutaciones puntuales sin sentido. Existe un medicamento que se llama Ataluren, que justamente lo que hace es tratar de modificar una de estas bases con el objetivo de saltarse este codon stop prematuro y que al final se produzca una proteína que no es como la original, pero que pues el concepto
es que hay una cierta producción de proteína y el paciente se estabiliza por algún tiempo. Y esto es lo que se ha demostrado. No se cura el paciente, sino que si ya con los corticoides se modifica la historia natural, pues con este tratamiento se prolonga más. ¿Qué sucede? Podemos decir, bueno, se le puso talureno a un paciente y perdió la marcha a los 12 años, pero probablemente la sarcopenia era grave, como hablamos al principio de la charla. O el paciente pierde la marcha a los 20 años. Mira qué bien que ha respondido el tratamiento. Pero probablemente el fenómeno de sarcopenia de este paciente era más lento. De ahí que debemos de conocer cada uno de los pacientes en cuanto a su historia natural. ¿Qué se puede decir del atalureno? Es un medicamento que está aprobado por la EMA de forma condicional para pacientes ambulantes mayores de 2 años. El tratamiento es oral, 40 miligramos kilo día dividido en 3 dosis, mañana, tarde y noche, y que lo que se ha demostrado en diferentes estudios es que hay una prolongación de la marcha. Aquí podemos ver un estudio del 2020 y otro del 2023, que en general el 50% de los pacientes que reciben corticoides pierden la marcha en promedio entre los 12 y los 14 años, y los pacientes que reciben atalureno pierden la marcha el 50% alrededor de los 17, 18 años. Entonces, evidentemente, cualquiera puede decir, bueno, son 3 años que se prolonga la marcha. Sí, pero 3 años que se prolonga la marcha es calidad de vida, es evitar escoliosis, y no es lo mismo estar sentado que estar de pie. Los que no tenemos dificultades motrices, afortunadamente, esto no lo valoramos porque es como respirar, pero los pacientes que tienen movilidad reducida, pues evidentemente lo valoran grandemente. Hay ciertos datos que pasa que no son estadísticamente significativos porque cada vez la N es menor, de que se habla que hay una tendencia a una estabilidad o una prolongación de la estabilidad en cuanto a la función cardíaca y la función pulmonar, relacionados con el ataluren también, y en cuanto también a la movilidad de extremidades superiores una vez que pierden la marcha. Pero cada paciente es un mundo. Miren, aquí yo les pongo 4 pacientes reales que visitamos en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que han recibido ataluren. Han participado en ensayos clínicos. Aquí tenemos un paciente que empezó el tratamiento caminando 460 metros en el test de los 6 minutos, que es un paciente muy bien, pero en términos de 2 años y medio pierde la marcha. Otro paciente que inicia con 340 metros pierde la marcha a los 13 años. Otro paciente que empieza con 450 metros a los 7 años, duró 7 años con una marcha autónoma, pierde la marcha, se le ponen los calipers y es el que sale bailando en el video al lado del otro niño que no recibió ningún tratamiento. Y luego recupera la marcha asistida con los calipers. Y otro paciente que ha llegado a los 20 años y aún continúa caminando. Todos han recibido ataluren, diferentes respuestas. Y lo mismo pasa con los corticoides y lo mismo pasará con otras terapias modificadoras. Es decir, vuelvo a insistir, inicio similar, diferente historia natural ante un tratamiento homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de conocer la historia natural de cada uno de nuestros pacientes. Las administraciones públicas deben de conocer esto, porque si no, si se le da el tratamiento a un paciente que es mal respondedor, van a decir que ese medicamento no sirve y le van a quitar la oportunidad a otros pacientes que probablemente van a responder bien. Entonces no hay que ser pragmático en cuanto a si funcionan o no funcionan este tipo de terapias. Hay que ser racionales y analizar cada paciente. Y la otra cosa es que debemos de tenerlo clarísimo, y esto para las administraciones también, que no son tratamientos que curan. Es que prácticamente, si nos ponemos filosóficos y realistas, son muy pocas las enfermedades que se curan. La hipertensión no se cura, se controla. La diabetes no se cura, se controla. ¿Qué sucede? Hay un coste económico elevado, que esto pues los médicos no tenemos que ver en esto, evidentemente. Y esto pues es lo que hace, ¿no? ¿Para qué vamos a poner estos medicamentos si no hacen nada? No es que no hagan nada. Modifican la historia natural diferente en cada paciente. Y ya habrán protocolos
de indicaciones de tratamiento, de seguimiento en los pacientes y protocolos objetivos de cuándo continuar y cuándo suspender cada una de estas terapias. Es decir, que hay un gran trabajo tanto a nivel de la administración, de los clínicos y la familia. Y esto es picar piedra y hacer conciencia en todos los niveles y tener una racionalidad de la utilidad de cada uno de estos medicamentos. Y esto es la conclusión de lo que hemos hablado, ¿no? Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser diferente. Pues uno ve 4 y otro ve 3, ¿no? Es decir, la eficacia y el beneficio de las terapias modificadoras, sobre todo en fenotipos graves, es muy relativo. Y no podemos decir a los 4 vientos que el tratamiento es espectacular o que el tratamiento no sirve de nada. No, hay que ser prudentes y valorar de forma individual cada uno de nuestros pacientes, fundamentados fisiopatológicamente en lo que hemos hablado previamente, en que la historia natural de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne en los primeros años es homogénea, pero luego por estos conceptos de sarcopenia, y esto es lo poco que sabemos del mundo enigmático universal que sucede dentro de cada fibra muscular, podemos tener escenarios múltiples que son malos respondedores, moderadamente respondedores y buenos respondedores, rojo, verde y azul, ¿no? Con diferentes escenarios en cada uno de nuestros pacientes. Esto ya lo hemos hablado. Este es el paciente que recibe corticoides y luego recibió ataluren. Es decir, el objetivo es tratar de prolongar la calidad y la cualidad de vida del paciente y el bienestar de las familias. Y ya para terminar, hay otras terapias, que es la terapia de salto del exón skipping, que aún estamos en múltiples ensayos clínicos y que en Estados Unidos la FDA ha aprobado algunos de ellos, y está fundamentado en lo siguiente, basada en la hipótesis del mantenimiento o afectación del marco de lectura de la alteración genética. Se habló en el diagnóstico genético que el gen de la distrofina tiene 79 exones y que unos son afines con otros. Unos son cuadrados, otros son redondos y otros son obtusos. ¿Qué quiere decir esto? Que la afinidad de cada uno de los exones va en múltiples de 3. Es decir, el cuadrado que termina en 3 se puede unir con otro cuadrado. El obtuso que termina en 1 se puede unir con el agudo que termina en 2, es decir, en múltiples de 3 y viceversa. Y ahí viene de la terapia del salto del exón, y ahí se habla del terapia del salto del exón 51, 45, 53, es decir, que saltan el exón 51 y eliminan la lesión que está contemplada en esa región. Es como cortar un lazo de un extremo donde está roto el lazo al otro extremo donde se ha roto y haces un nudo y tienes un cordón más corto pero que funciona. Este es el concepto. Desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, es no producir nada de proteína a producir una proteína más pequeña. ¿Qué sucede? Que estas terapias hay que administrarlas de forma regular porque es en el momento de la transcripción. No es el momento, no es a nivel nuclear, a nivel del ADN como la terapia génica. Y entonces se han hecho múltiples estudios de salto de exón 51, 53, 45. Se ha demostrado por múltiples métodos que hay una cierta expresión de proteína, que hay una cierta estabilidad en cuanto a las escalas funcionales en los pacientes, y ahí que la FDA ha aprobado terapia para el salto del exón 51 y 53. ¿Vale? Evidentemente este tiene un coste elevado. La EMA no los ha aprobado, están en fase, por eso continúan los ensayos clínicos. Nosotros estamos participando en estos diferentes ensayos clínicos que ven aquí, en salto del exón 51, salto del exón 45, salto del exón 53. Tienen unos nombres extremadamente raros que yo no me los aprendo, entonces están aquí la tablita. Lo que es importante es tener esto en la clínica, que dependiendo del tipo de lesión, pueden ser candidatos a la terapia del exón 51, 45 o 53. Por ejemplo, 51, los pacientes que tienen de lesión entre el 13 y el 50, 29 50, 43 50, 45 50, 49 50 y 50. Es decir, el 51 es todo lo que está antes del 51, alguna, si son afines, lo que les decía, cuadrado, obtuso o agudo.
45, aquí tienen las de lesiones que pueden ser candidatas, y 53, las siguientes de lesión. Y en el futuro aparecerán otras terapias de salto de elección. Evidentemente, son terapias que frenan, que estabilizan la historia natural y no son curativas. Y luego ya lo último es la terapia de las crispasas, que fue premio Nobel, tal. Esto fue ya esto desde antes de la pandemia, 2018-2019, pero era muy prometedor. Aún no tenemos ensayos clínicos de pacientes. Desde el punto de vista de modificar el material genético con esta técnica a nivel celular, los biólogos pues lo demuestran que es muy fácil, pero no es lo mismo modificar una célula, un fibroblasto, un mioblasto, que modificar los millones de miocitos que tenemos desde la frente hasta la punta de los pies, ¿no? Pero que hay múltiples ensayos preclínicos, cantidad, miren aquí, con esta terapia de las crispasas, y ojalá y en el futuro también sea una terapia modificadora. Lo importante es, evidentemente, cambiar el rumbo del DMD. ¿Cómo lo cambiaremos? Con los pies sobre la tierra, siendo clínicos, sospecha clínica temprana, diagnóstico precoz, consejo genético, manejo integral, corticoides, nuevos corticoides que aparecerán en el futuro, terapias dirigidas, como lo hemos hablado previamente, y modificar la historia natural. Y en el futuro, pues, ojalá y tengamos la cura, terapias combinadas, nuevos fenotipos, diagnósticos presintomáticos, screening neonatales, ya veremos qué pasa con esto. Mientras tanto, debemos de ser clínicos, estar actualizados, conocer la historia natural de cada uno de los pacientes, adecuar la correlación fenotipo-genotipo, como hemos hablado, y sobre todo orientar a la familia. Muchas gracias por su atención. Este es el equipo, parte del equipo del Hospital San Juan de Deu. Y como esta charla, esta plática es para México, aquí a la izquierda está el doctor Jesús Armijo, que es un excelente neuropediatra mexicano que se está formando con nosotros en enfermedades neuromusculares y que pronto lo tendrán en México, y estoy seguro que aportará mucho tanto al diagnóstico y al manejo de los pacientes con enfermedades neuromusculares. Gracias por su atención.